Gracias y paz, amados hermanos. Me gustaría que vieran unas breves imágenes y me permitan hacer un comentario. What's your favorite thing about Turner? That he's my brother. I love you. Make you laugh. Yeah, so fun. Kind and loving. Como habrán visto en las imágenes que acabo de mostrarles, aparecen ciertas personas con síndrome de Down. Y quería hacer este vídeo por un motivo. No es una ni dos veces que algunos padres me vienen en ocasiones a pedir que ore por sus hijos que tienen algún tipo de discapacidad o lo que conocemos comúnmente como discapacidad y piden que ore para ver si Dios los puede sanar. Personas que vienen apenadas, sufriendo y me piden que ore por sus hijos, pidiendo a Dios que les haga una cura o en ocasiones me dicen una cura completa. Incluso hace no mucho una persona me dijo que orara por su hijo para que Dios lo limpiase. El problema es que cuando una de esas personas me dijo eso, en una ocasión el hijo estaba presente y pude notar en la mirada de ese niño la tristeza de escuchar a su padre hablar del niño como un problema. Yo quiero hacer este comentario y lo quiero hacer sabiendo que es un tema sensible. Voy a ofrecer una opinión personal y no quiero que nadie se enfade con lo que voy a decir, pero espero poder transmitir con mis palabras lo que conmovió mi corazón en ese momento. En primer lugar, quiero decir que no veo nada de malo orar para que Dios pueda sanar a una persona con síndrome de Down. Tampoco veo nada de malo para que unos padres o una iglesia ore por alguien que tiene autismo, por alguien que tiene esquizofrenia, por alguien que tiene un trastorno de bipolaridad, por alguien que tiene alguna discapacidad física. A mí me parece orar por eso lo mismo que orar por alguien que tiene un defecto visual, por alguien que tiene una cojera en una pierna, porque tiene una operación o porque tiene una deformidad en algún hueso o en algún músculo. Me parece igual que orar por una persona que está con una enfermedad cardiovascular o una persona que está con una enfermedad pulmonar o una persona que está con una enfermedad en la sangre. Yo creo que orar siempre es lícito. Así que no quiero que nadie piense que orar por eso es algo malo. Ah, pastor, si oro para que Dios cure a mi hijo del autismo o si oro para que Dios cure a mi hijo del síndrome de Down que tiene, eso significa que yo le estoy diciendo a Dios que no amo a mi hijo, que no lo amo como está, que no lo amo de esa manera, que no lo quiero de esa forma o que lo... No, yo no creo que signifique eso. Yo en ningún momento pienso que al orar por una persona que tiene una enfermedad o una persona que tiene una discapacidad le estamos diciendo no te quiero de esa manera. Simplemente estamos pidiendo a Dios una cura. Nosotros sabemos que muchas discapacidades, muchas enfermedades son por motivos hormonales, por motivos de cromosomas, por motivos genéticos y no está mal orar para que Dios cure a alguien. En una ocasión, nosotros vimos a personas pidiendo a Jesús que curara a una hija, a un hijo, a una persona endemoniada, a una persona ciega, a una persona enferma, y no considero que nadie le estuviera diciendo a Jesús, es que si no lo curas, así no lo voy a querer. Simplemente quiero una cura sobre la situación de mi hijo, de mi madre, de mi padre o de esa persona. Así que en primer lugar, no creo que orar por ciertas cosas como esas sea algo malo. Pedir a Dios por eso no es nada malo, al igual que yo puedo pedir a Dios por cualquier problema físico que yo pueda tener también. Algunos son más perceptibles que otros, algunos son más visuales, más llamativos, más visibles que otros, pero pedir a Dios por eso yo no veo ningún problema.
Pero aquí viene la segunda cosa. No debemos considerar que ciertas cosas son un castigo de Dios. He visto a personas que consideran que tener un hijo que trae una discapacidad, una malformación, es algún tipo de castigo de Dios. Ah, pastor, como hice esto, el Señor ha hecho esto en mi hijo. Ah, pastor, como hice aquello, el Señor ha hecho esto en mi hijo. Incluso hay personas en las iglesias que cuando el hijo de un hermano o la hija de una hermana nace con algún tipo de problema físico, problema mental, ya murmuran rápido para decir, oh, el Señor los ha castigado por algo. Miren. Hay una escena en las Escrituras donde hay una persona ciega y los discípulos se hacen una pregunta y le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, él o sus padres para que naciese ciego? Y Jesús le dijo, ni él ni sus padres. Vamos a ser honestos, amados hermanos. Si cada vez que alguien ha pecado en el pasado, eso significa que un hijo va a nacer con una enfermedad o malformación o discapacidad, todos los niños nacerían de esa manera porque todos han pecado. Así que no vayamos a pensar que porque el hijo o la hija de fulanito nace con un problema físico, con un problema mental, es que fulanito tiene un pecado oculto. Porque todos hemos pecado. Y si es por nuestros pecados, todos los niños nacerían con algún tipo de problema, con algún tipo de discapacidad o con algún tipo de malformación. Así que número 2, no vayan diciéndole a las personas, ni tampoco papás piensen que Dios los está castigando a través de su hijo con esa enfermedad o con esa discapacidad, porque no es así. ¿Dios puede hacerlo? Sí, Dios puede hacerlo. ¿Es regla general que, eso es motivo de pecado? No. No, en la Biblia vemos que hay situaciones y enfermedades que tenían que ver con demonios. Personas que su manifestar, su enfermedad era fruto de un demonio y no todas las enfermedades son demonios. También vemos personas que su enfermedad era fruto de, por el texto y lo que está escrito, de algún pecado que habían cometido y fue un castigo, pero eso no significa que todos son castigados de esa manera. Dios puede hacerlo, puede. Cuando nosotros leemos el texto bíblico que normalmente se lee para la Cena del Señor, Primera de Corintios, capítulo 11, del versículo 23 en adelante, una de las cosas que ustedes van a leer es, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y justo después dice, por esa razón hay muchos débiles y muchos enfermos entre vosotros y muchos duermen. Así que Pablo dice que había personas que el Señor había castigado con debilidad, otras con enfermedad y otras incluso con la muerte, porque duermen ahí representa, están muertos. Y era por haber tomado la cena del Señor indignamente y sin discernir. Entonces puede ser, pero no es la regla general. Número 3. Si un padre le hace sentir a su hijo con síndrome de Down, con autismo o cualquier motivo que es menos que nosotros, que vale menos que nosotros, que no es normal, que tiene un problema, que es limitado, que es esto, que no vale, que no sirve, primero está yendo contra un propósito claro de Dios y es el hecho de que todos nacen con propósito. Y tú no puedes enseñar a tu hijo y no puedes hacer pensar a tu hijo que porque tiene un problema mental o un problema físico, tu hijo no tiene propósito en esta vida. ¿Por qué? Porque en algunos niños se enferma el cerebro, en algunos niños se enferma algo de los cromosomas, en algunos niños se enferma algo de las hormonas, en otros se enferma la vista y tienen miopía y tienen hipermetropía, pero eso no pasa nada. En otros se enferma, no sé, otras cosas, la gripe, pero eso no pasa nada. En otros se enferma otra cosa, pero eso no pasa nada. Pero cuando se trata de síndrome de Down, autismo o cosas similares, empezamos a hacer rebajar a las personas como si no hubiera propósito en su vida y fueran una mochila pesada que tiene que cargar la familia por el resto de sus vidas sin ningún tipo de sentido. No, nadie nace sin propósito.
Las Escrituras afirman que antes de que fuésemos formados en el vientre de nuestras madres, el Señor ya conocía nuestra vida y había escrito en su libro todos los días que nos serían dados. Yo he tenido el privilegio de ver a un pastor en Brasil tremendamente usado por Dios y con una discapacidad intelectual, pero que no le impidió, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, de entender las cosas de Dios, incluso compartirlas. Y así he visto casos maravillosos donde Dios ha usado personas con alguna discapacidad mental o física para mostrar su gracia, compasión y misericordia, incluso para llevar el evangelio. Yo sé que hay distintos grados en cada enfermedad, yo sé que hay distintos grados en cada capacidad o discapacidad y que algunos tienen más dificultades en socializar, más dificultades en racionar, más dificultades en comprender, pero por favor, a mí me duele tanto cuando padres llegan como si el hijo fuera una carga pesada y al lado del hijo hacen sentir como que está sucio. Pastor, ore para que Dios lo limpie. Óyeme, tú tienes a lo mejor un montón de odio en tu corazón, un montón de rabia, un montón de ira, un montón de rencor y eso está mucho peor que lo que a lo mejor el problema físico o el problema mental que pueda tener tu hijo. Cuidado, padres, que a veces la sociedad nos hace entender un poco que una vida con algún tipo de lucha o discapacidad no tiene ningún propósito. Y eso a mí particularmente me duele mucho. Yo soy una persona, y ahí les abro el corazón, que me conmuevo especialmente con las personas que tienen dificultades en la vida, personas que tienen autismo, personas que tienen a lo mejor síndrome de Down. A mí son personas que particularmente me llegan mucho al corazón, me enternecen mucho y siempre tengo ese sentir de querer estar a su lado, de querer ser compasivo, ser amigable, ser sociable con ellos. ¿Por qué? No quiero ser uno más de esta sociedad que les hace pensar que en su vida no hay sentido ni propósito porque están enfermos. Cuidado con esas actitudes. No está mal orar para que Dios los cure, como no está mal orar para que Dios cure también cualquier otra enfermedad y como no está mal orar para que Dios arranque algo mucho peor que es el pecado como el odio, la envidia, la amargura, la ira, la inmoralidad y tantas otras cosas. Pero jamás hagan sentir a esos niños que no están bien, a no ser que Dios los cure, como que los niños los miren a los papás y digan, qué pena, mi papá otro año aguantándome enfermito, porque hasta que Dios no me cure, mi papá no me va a ver normal, hasta que Dios no me cure, mi papá no me va a querer igual, hasta que Dios no me cure, mi papá me va a ver como una carga. Cuidado, cuidado, nadie nace si no hay un propósito de Dios. Así que tengan en cuenta todas estas cosas que les he dicho y quédense con esta frase. Cualquier niño que nazca, ya sea con síndrome de Down, con autismo, con cualquier tipo de malformación, discapacidad, enfermedad, cualquier niño es herencia del Señor. Herencia del Señor son los hijos y eso deben grabarlo bien en sus corazones, porque si piensan de esa manera, cuidado, que el siguiente paso es pensar como esta sociedad, que si el niño viene enfermo es mejor arrancarlo antes de que nazca. No, si está ahí, Dios es el único que tiene derechos sobre su vida y decidir, Dios es el único que decidirá si va a estar así el resto de sus días, si Dios lo va a curar, porque a veces en situaciones que a nosotros nos pueden parecer muy duras, el Señor puede enseñarnos muchas cosas, mostrar su gracia y usar cualquier vida para su gloria. Comparta este vídeo y creemos un poquito de conciencia que en la sociedad lo entiendo, pero no comprendo cómo ciertas cosas todavía pasan en la iglesia del Señor. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor.